Bien. ¿Sí? ¿Ahora? Bien, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a proceder a continuar con la segunda conferencia que va a tener lugar en el Congreso Internacional de Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. Más cerca, Carmen. ¿Así? Bien, decía que va a tener lugar la segunda conferencia del Tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. La conferencia va a estar a cargo de don Stefan van Stendal, que procede de la Oficina Internacional Católica de la Infancia en Suiza. Es un ponente muy importante en el campo de la resiliencia, al que lleva dedicado más de 20 años. Yo tuve la oportunidad de conocerle en unas jornadas que se llevaron a cabo en Barcelona el pasado mes de octubre del año pasado, y realmente fue una conferencia humanista en la que se abordaron aspectos cognitivos, de creatividad, sobre el tema de la resiliencia, y con una gran sensibilidad para tratar lo que es el proceso de resiliencia. Podríamos entenderlo como un proceso de enseñanza-aprendizaje, o mi forma de verlo sería como un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que la mirada debe ser una mirada flexible, en la que se contemplen el contexto, las variables del sujeto, y también, sobre todo, ese proceso de interacción. A mí me gustó mucho la conferencia que tuve la oportunidad de escucharle, y cuando, en el centro de la organización se abordaron un poco ver qué ponentes podrían participar en este congreso, pues yo sugerí invitar al profesor Stefan van Stendal para que nos diera esa mirada, esa perspectiva del campo de la resiliencia, que actualmente, aunque es un campo que se ha venido trabajando durante muchos años, en las últimas décadas, podríamos decir, ha abierto una gran línea de investigadores que se están preocupando por él, y quería un poco traerlo para que todos lo conociéramos. El profesor Stefan van Stendal es sociólogo y demógrafo por la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Ha sido investigador en el Centro de Estudios de Operación y Familia de Bruselas, y desde 1979 trabaja en la Oficina Internacional Católica de la Infancia, en Ginebra. En ella ha ocupado diversos cargos, y en los últimos años, dentro de lo que es el área de investigación y desarrollo... Carmen, no se oye bien. En los últimos años, decía, dentro del área de investigación y desarrollo está ocupado de profundizar, reflexionar, formar también, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica. Es decir, son numerosas las conferencias que ha impartido por todo el mundo acerca de la resiliencia en distintos contextos, contextos de la salud, contexto educativo, contexto de situaciones muy desfavorecidas. Es autor de numerosas publicaciones en esta línea de estudio. Algunas también ha colaborado con el profesor Zubin. Entre las publicaciones numerosas, muchas de ellas publicadas por la editorial Gelisa, que es una de las editoriales que está abordando este campo de estudio en cuanto a investigaciones y propuestas que se desarrollan por distintos autores en todo el mundo. Me gustaría destacar algunas como La felicidad es posible, despertar a un niño maltratado la confianza en sí mismos, construir la resiliencia, de 2002, El realismo de la esperanza, Derechos del niño y resiliencia y humor. Es consultor también de la ONU y experto mundial, como decía, en resiliencia, que podríamos definir, aunque él nos la va a abordar de manera mucho más detenida, la capacidad de hacer frente a las adversidades y superarlas, saliendo de ellas incluso transformados. Su modelo, el modelo de la casita, es ampliamente utilizado tanto por educadores, psicólogos, pedagogos, incluso investigadores, para abordar este constructo tan complejo y tan necesario
pues, de profundizar en él, en aquella realidad educativa de la que estamos enfrentados. No quiero extender más en mi presentación, sino que agradecerle. Es un inmenso placer poder contar con él, con la elevada agenda que tiene, que pues poder aceptar la invitación que lo hizo inmediatamente cuando se le solicitó. Verdaderamente estamos muy agradecidos y bueno, disfrutar con sus palabras. Muchas gracias y... Vamos a aprovechar el micrófono. ¿Cada uno puede entenderme? Sí. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, pues el placer de estar aquí es mío. Y muchas gracias por la hospitalidad de los organizadores, que es fantástico. Espero que no van a sentirlo después de la fin de la conferencia. Es una hospitalidad también tan importante, no solamente al hotel, la comida, etcétera, sino también a la preparación de la conferencia. Muchas gracias a la profesora Carmen Ferrandis, pues hemos preparado realmente esta conferencia. Mira, es mi responsabilidad, pero ella ha ayudado mucho y hasta anoche, muy tarde, he recibido otras ideas para la conferencia. Muchas gracias. Como siempre tengo que decir que mi castellano es realmente no un castellano de la académica real, es muy pobre, pero prefiero comunicar en castellano, me parece es mucho mejor que en francés o inglés con traducción, se pierde tantas cosas en la comunicación. Pero cuento un poco con su sentido de humor y su misericordia para mi castellano. Otro problema es el tema de resiliencia es tan enorme y en tantos campos también de la ecología, de la economía, psicología, educación, que es imposible, me parece un verdadero experto de resiliencia hoy no existe más, pues es imposible, es un campo tan enorme. No solamente para la vida profesional, sino también para nuestras vidas privadas también. Pues es un tema de vida, realmente es un mensaje fundamental de esta conferencia. La resiliencia es un tema de vida que se puede clarificar un poco con la ciencia, lo que es precioso, pero la ciencia no es suficiente. Tenemos que clarificar con muchos otros ejemplos, otras fuentes de la experiencia de cada uno, de la experiencia profesional, privada, de la literatura, hasta la literatura infantil. Son todas fuentes preciosas para clarificar la resiliencia. La estructura de mi conferencia es bastante sencilla, es decir, voy a explicar un poco el concepto y sus raíces en la realidad, pues es una introducción en la resiliencia, pero una introducción muy chiquita, quiere decir que hay muchas cosas que no puedo decir por falta de tiempo, pero vamos a clarificar el concepto. Entonces, muy brevemente, pero es importante, ¿por qué hablar de la resiliencia? Pues si no, no tiene ningún sentido la conferencia tampoco. Y después vamos a hablar un poco de elementos que pueden contribuir a esta misteriosa resiliencia para llegar, espero, en tiempo murciano, no en tiempo suizo, que es un poco más cerrado, que a una pequeña conclusión. No existe hasta hoy una definición universalmente aceptada, tampoco en la ciencia, de la resiliencia. Entonces voy a presentar una chiquita definición muy pragmática, sin pretensiones intelectuales, solamente para clarificar de qué hablamos hoy, porque podemos entendernos más o menos. Y esta definición chiquita es: resiliencia es la capacidad
de una persona o de un grupo, pero eso es un poco distinto, de una persona o de un grupo, de crecer en presencia de problemas muy graves. Repito, capacidad de una persona, niño o adulto, también no solamente las víctimas de abusos, etcétera, sino también el profesional que tiene que cuidar, tiene su propio desafío de resiliencia, de crecer en presencia de problemas muy graves. No es una definición dogmática, y hay tal vez 1000 otras definiciones, pero permite de ver un poco de lo que hablamos hoy. Inmediatamente voy a clarificar con algunos ejemplos, pues me parece la vida es la maestra para aprender de la resiliencia, casi más que la ciencia misma. La vida es la maestra realmente. Primero, y viene directamente del campo de la niñez, es el diario de Ana Frank. Espero que la mayoría aquí en la sala, un momento en su vida, ha leído el diario de Ana Frank. ¿Es así o hay tantas personas que no conocen a Ana Frank? Es esta chica holandesa que vivía en la represión alemana en la Segunda Guerra Mundial y que tenía que vivir en una habitación con mucha otra gente, pero cerrado. Nunca podía salir de esta casa y fue una condición de vida muy, muy difícil para ella, para su entorno también. Y tenía un diario de este tiempo, que es el libro más traducido de toda la literatura neerlandesa. Y Ana Frank, precisamente cuando se lee este diario, su vida, su biografía, es increíble que una persona que vive en tanta represión pueda crecer de manera tan positiva en la vida, en el tiempo de su diario. Es casi un milagro. Es un camino de vida que nos sorprende para bien. Y ese es un tema que siempre vuelve en la resiliencia, un camino de vida que nos sorprende para bien. Y entonces viene la pregunta normal, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podríamos utilizar también con otros niños, con otros adultos? Otro ejemplo, Nelson Mandela, con la tentación a una etapa de su vida de la tentación de la violencia, pero es increíble que un hombre que las autoridades querían realmente destruir psicológicamente en la cárcel, que sale de la cárcel de esta manera tan positiva y como un profeta de paz en su propio país. ¿Cómo es posible? ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? Otro ejemplo, pues he comprendido que hay mucha gente aquí que trabaja en el preescolar con párvulos, y precisamente otro ejemplo totalmente distinto de Nelson Mandela es Winnie the Pooh. ¿Conoces? Ya, hay más reacción con Winnie the Pooh que con Nelson Mandela o Ana Frank. Me gusta mucho esta reacción. Pues este osito, se puede decir sí, pero Winnie the Pooh es imaginaria, no es serio. Sí, es serio. Me parece que Winnie the Pooh también es una literatura muy útil para los adultos, no solo para los niños. Y es imaginaria, pero cuidado. El imaginario en la literatura, por ejemplo, mucho en los películas también, muchas veces tiene raíces en la realidad y nos revela tantas cosas de la vida real, precisamente de otra manera que la ciencia. Pero por eso la literatura es tan importante. Winnie the Pooh, pues sí, te recuerdo, yo lo leo bastante regularmente también con adultos, entonces tengo Winnie the Pooh en mi memoria. Pero, por ejemplo, es un osito y no conocemos realmente sus orígenes. No sabemos quiénes son los padres de Winnie the Pooh, no lo sabemos. Es un poco un huérfano. Y también tiene sus limitaciones, lo acepta también, es muy importante. Pero dice, mira, yo no soy muy inteligente, etc.
Pero curiosamente, cuando hay realmente un problema en la selva donde vive con otros animales, es él muchas veces que de manera más eficaz y a pesar de sus limitaciones puede ayudar realmente en el problema. Y entonces yo he escrito un textito también sobre Winnie the Pooh para presentar la resiliencia a niños y a personas que trabajan con niños. Yo tengo la versión en francés, pero me parece que Pilar Surjo de Madrid, que en cualquier parte de internet ha puesto una traducción en castellano también. Y si no puede encontrar, siempre puede pedirme el texto en francés. Y ya más importante que Winnie the Pooh, yo diría, tenemos que ver en nuestro entorno. Pienso que cada uno en la sala aquí, o casi cada uno, en su entorno de amigos, de familia, de colegas, de vecinos, conoce a personas que precisamente ilustran estos caminos de vida que nos sorprenden para bien. Por ejemplo, una abuela que dice, ay, mi abuela Pepe tenía tantos problemas y sufrimiento en su vida, pero es un hombre tan agradable y constructivo y sonriente. El abuelo, ¿cómo es posible? ¿De dónde saca la fuerza para vivir así? Y eso es importante, pues la resiliencia me parece es casi siempre se vive de manera muy discreta y no heroica en la población en general. Algunos matices con la ayuda de Ana Frank. Primero, la resiliencia, por supuesto, no es una solución milagra de todos los problemas. No es así. La Ana Frank falleció en un campo de concentración. No es una solución absoluta. La resiliencia nunca es absoluta tampoco. Siempre es variable, con altibajos, como se vive en la vida real. Y Ana Frank también, leyendo su diario, puede ver a veces va bien, a veces no va bien, pero lo que es fundamental es la tendencia general a través de los altibajos, si sube realmente la vida o no. La resiliencia es mucho más que resistir, es resistir y construir. Otra vez, como en el diario de Ana Frank, resiste y protege contra la presión que viene de su entorno, pero tiene proyectos, está construyendo su vida, continúa su formación escolar con dificultad, quiere ser periodista después de la guerra, etc. Tiene proyectos. La resiliencia es una manera de resistir y de construir o de reconstruir una vida fracasada. Otra matiz, resiliencia es un concepto de crecimiento. Muchas veces yo he entendido también de grandes expertos que hablan de resaltar en la vida. A mí no me gusta, pues resaltar es como una pelota y puede resaltar y volver a la posición anterior. Pero eso no es posible, es demasiado mecánico. En la vida real, por ejemplo, un niño abusado no puede volver a la vida como antes del abuso, pero con acompañamiento puede crecer a otra etapa de vida. Pero tiene que vivir con su historia, con su abuso también. Es un concepto de crecimiento, la resiliencia. Finalmente, muy importante, pero un poco olvidado a veces en los estudios científicos, la dimensión ética de la resiliencia. Si yo hablo de desarrollo, de mejor, de éxito, implícitamente siempre hay una dimensión ética. Del bueno, del mal, del mejor, del peor. Por ejemplo, Ana Frank, su madre quiere realmente consolarla. Y dice, mira, tienes que pensar a todos estos niños judíos fuera que van tan mal y sufren. Nosotros aquí tenemos una vida un poco difícil en esta casa, pero mejor.
es una estrategia de consolación, me parece que probablemente mucha gente aquí, yo también he entendido, pero es muy ambiguo. Y Ana Frank, como adolescente muy inteligente, inmediatamente ha visto eso no es bueno. No puede consolarme con el sufrimiento de los demás, eso no es bueno. Y dice, si quiere consolarme, necesito una cosa radicalmente positiva que me da alegría realmente. Y lo encuentro en su casi cárcel. Y dice, mira, puedo mirar por la ventana y puedo ver el sol y el cielo azul y me da alegría. Y eso es una consolación. Mira, en Holanda, de mirar por la ventana y ver el sol y el cielo azul es bastante excepcional, pero es posible también. Pero comprende un poco el concepto de resiliencia, el punto de salida de estos caminos que sorprenden para bien, esta capacidad de hacer este tipo de camino y todos los matices, y ya hay más, pero no puedo explicar todo. Cambio de mirada. Eso es por qué hablamos de la resiliencia. Hay varios cambios de mirada inspirados por la resiliencia, pero hay uno fundamental. Hay una tendencia muy fácilmente en el trabajo social, por ejemplo en otro trabajo, de focalizar toda la atención sobre los problemas, y solo los problemas, en el diagnóstico ya. Vamos a ver qué son los problemas. Y eso es bueno, pero es insuficiente. Y con el ejemplo de Ana Frank y otros, ya lo hemos visto, tenemos que ver los problemas, sí, nunca negar los problemas, sino de ver las cosas positivas, lo que es posible, los recursos. Y también en la ética de Ana Frank puede ver una cosa positiva, que es un recurso para ella. Y ver los problemas y los puntos positivos y los recursos es mucho más realista que solamente ver los problemas. Pero es muy difícil. Eso sería otra conferencia, pues parece muy sencillo, pero en la práctica y la ciencia también, es el cambio de mirada que es sumamente difícil. Cuidado de no subestimar este problema. Yo doy un chiquito ejemplo que viene de India. Un educador de la calle en India, inspirado por la resiliencia, y me explicó, mira, cuando yo tengo que empezar un nuevo trabajo en la calle, en el nuevo barrio de la ciudad, por supuesto, quiero conocer un poco los problemas de los niños. Eso es clásico. Pero dice, no quiero empezar este trabajo antes de aprender de los niños de la calle mismos las soluciones que ellos han elaborado a sus problemas. A veces soluciones violentas, ilegales, etc. Pero tengo que conocer eso. Pues es claro, un niño de la calle tiene que sobrevivir y tiene que buscar soluciones. También no puede esperar realmente que pasa un educador de la calle, quizás 6 meses después, tiene inmediatamente buscar soluciones de sus problemas. Y en esta solución de sus problemas, a veces violentos, ilegales, muchas veces se puede encontrar dentro de esta solución cómo funciona su inteligencia. Hay una manera muy inteligente, por ejemplo, de robar, pero orientado sobre un objetivo ilegal, etc. Y entonces el educador de la calle dice, quiero conocer estos problemas. Eso permite de ver dónde son algunas capacidades de estos niños y entonces podemos reorientar también. Pero comprende, eso de manera, de punto de vista pedagógico, es todo un desafío ya. Pero es importante y siempre encontramos estos dos elementos, el realismo también del problema, pero el realismo del positivo también, que da esperanza. ¿Ya puedes seguir o ya estás durmiendo? Si realmente estás tan casado, es bien de dormir también. Y
es una manera de ver una conferencia que me ha permitido de descansar totalmente durante la conferencia. Si todos lo hacen, tengo un pequeño problema, me parece. Vamos a hablar un poco de los elementos que pueden contribuir a esta resiliencia. Y voy a introducir la pequeña casita tan conocida, parece. Sí. ¿Puede leer lo que está en la casita? Sí, más o menos. De todas maneras voy a explicarlo. Es un chiquito modelo cualitativo, bastante sencillo de comprender, pero de comprender una realidad finalmente muy compleja detrás. Para realmente explicar totalmente el funcionamiento es casi otro curso, pero voy a decir algunas cosas esenciales. Son habitaciones. Cada habitación de la casita indica un elemento bastante general que permite probablemente una intervención potencial para contribuir a la resiliencia. Por ejemplo, aprender competencias puede contribuir a la resiliencia. Pero es bastante general y ya permite de ver en su trabajo qué podemos hacer, en qué campo podemos intervenir. Pero, al mismo tiempo, sabéis más que yo y mejor que yo, sabéis que cada niño, que cada situación, que cada familia es un poco distinta, singular, particular, y que una intervención realmente efectiva tiene que tomar en cuenta esta singularidad. Eso es lo que podemos hacer dentro de una habitación de la casita. Por ejemplo, aprender competencias, muy bien, pero ¿qué vamos a hacer con este niño, este grupo de niños para concretizarlo? Y entonces permite a la casita de pensar las dos cosas más generales, pero al mismo tiempo casi la contradicción, muy particulares. ¿Comprendes? O es, ya, me parece bastante claro para mí, de todas maneras, pero es... Y vamos a ver muy rápidamente, después vamos a profundizar uno o dos elementos de la casita. Eso se puede encontrar en internet también, y con varios modelos. Hay en el suelo las necesidades físicas básicas. Y eso también en la escuela, por ejemplo, me parece, según el testimonio de muchos profesores de escuela, que la necesidad de dormir y descansar no es tan evidente hoy en la escuela. Y vienen muchos niños que no habían dormido bien y que vienen muy cansados en la escuela. Y en cualquier situación casi necesitamos estas necesidades físicas. Para el niño de calle también la seguridad física, otros niños, la policía, pueden ser muy peligrosos para esos niños. Después, la planta baja y los cimientos son dos elementos que no siempre, sino en muchas situaciones, son muy fundamentales. Es decir, si la persona, que sea niño o adulto, se siente realmente, fundamentalmente aceptado en la vida, la aceptación fundamental en la vida, a pesar a veces de un comportamiento imposible. Piensa al educador de la calle en India también, que tiene que vivir y trabajar con niños a veces violentos, pero tienes que aceptarlo también como persona, no su comportamiento. El otro elemento es la planta baja, descubrir sentido en la vida. Y ese elemento vamos a profundizar un poco después. Un ejemplo del cimiento, de la aceptación, es un niño de la calle que dice: mira, mi vida ha totalmente cambiado el día que he encontrado, fue un educador de la calle, esta persona que realmente ha creído en mí. Y fue creíble para mí. Pues yo puedo creer en un niño, pero si no es creíble para el niño mismo, no funciona realmente.
realmente quién es la persona que puede realmente dar este mensaje, creo en ti. Otro ejemplo es, otra vez, el diario de Ana Frank. Ana Frank ha escrito su diario en forma de cartas a una amiga. No sabemos si es una amiga imaginaria o real. Y la primera frase del diario, en traducciones, espero poder confiártelo todo, como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo. Esta persona de confianza total, de apoyo total, es eso lo que necesitamos en los cimientos. Y es eso lo que se llama, de una palabra un poco técnica, los tutores de resiliencia. Pero me parece la descripción de Ana Frank es casi perfecto para un tutor de resiliencia. Un desafío para los profesionales. Muchas veces es claro que este tipo de aceptación del niño se construye más fácilmente en una relación informal, con una abuela, con un amigo, con un vecino, etc. Y de hecho podemos constatar en la vida real que muchas veces son ellos que dan un apoyo fundamental y a veces mucho tiempo antes de los profesionales. Y un buen profesional intenta de articular su trabajo de terapia o otra cosa con los recursos informales de la familia, de amigos, etc. Eso también es un cambio de mirada a veces fundamental. Entonces, después hay el sentido, pero vamos a hablar de esto después. Autoestima. Mira, es claro que si yo me siento aceptado en la vida, que tengo un sentido en lo que yo hago, que cuando tengo las competencias, me parece que no tengo muchos problemas con la autoestima. Pero puedo trabajar sobre eso, como está. Es otro ejemplo del preescolar. Me recuerdo una hermana religiosa que tenía hace muchos años una clase de 30 o más chiquitos niños de 3-4 años, y entonces al fin del año ha dado un precio a cada niño. Pero mira, se puede dar un precio indiferente, me parece el impacto para los niños es mínimo. Pero ellos lo han dado el precio, pero había observado todos estos niños durante un año y entonces ha dado un precio valorizando siempre una calidad real observada en este niño. Eso es totalmente distinto. Y me recuerdo, por ejemplo, una chiquita niña de 3 o 4 años que tenía una sonrisa increíble para hacer caer San Pablo de su caballo, y precisamente la hermana ha dado un aprecio a este niño por su sonrisa, a otro niño por su capacidad de dibujar, etc. Pero de valorizar, y entonces el precio tiene mucho más sentido. Entonces, competencias. Esto para los educadores, enseñantes de todo tipo, es importante. Competencias, aprender y enseñar competencias no es tan fundamental como la aceptación en el cimiento, como el sentido de la vida, pero es muy práctico. Se puede enseñar y aprender competencias de cualquier tipo, sociales, intelectuales, escribir, calcular, profesionales, deportes, música, etc. Se puede concretizar cosas y tiene muchas veces, si tienes éxito con el aprendizaje de competencias adaptadas a los niños, tiene un efecto muy positivo sobre las relaciones, autoestima, otra cosa. Humor, voy a decir una pequeña cosa después también, pues tiene una vinculación, si quieres o no, con el sentido de la vida también. Y entonces, muy importante, abajo del techo, otras experiencias de descubrir. Un modelo
que sea cualitativo, que tiene que funcionar en la vida real, es esencial que este modelo esté abierto a otras cosas. La vida siempre es más fuerte, más creativa que cualquier modelo que podemos imaginarnos. Y si puedes encontrar una cosa que puede realmente ayudar a una persona en esta situación, y solamente a esta persona, ¿por qué no utilizarlo? El problema de una persona en dificultad no es de encontrar una manera generalizante que se puede generalizar en la ciencia para la humanidad entera. Su problema es de salir de su problema concreto. Y entonces, si tiene una cosa que no está en la casita, otra cosa que puede ayudar, que puede funcionar solamente con esta persona, sí, tenemos que hacerlo. Voy a ilustrar todo eso con una carta que a veces me parece el personal de enseñantes conoce, es la carta de Albert Camus, el autor francés que recibía el premio Nobel en 1957, ha escrito una carta a su maestro de la escuela primaria para agradecer, para dar gracias a él. No voy a leer toda la carta. Y dice: he recibido un honor demasiado grande, el premio Nobel, que no he buscado ni pedido. Pero, y aquí viene la casita, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre. Pero mi madre, precisamente, me parece hace parte del cimiento de la casita. Estas personas que aceptan realmente al niño. Después en usted. Y eso es la experiencia de muchos maestros también, que un niño tiene memorias que el maestro ya ha olvidado, pero memorias positivas. Si usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. Es decir, que Camus da gracias, pues el maestro no solamente tenía esta relación muy fuerte también de aceptación del niño, el pobre niño que era, y ha aceptado este niño. He visto en este niño la capacidad, no solamente la pobreza, sino la capacidad. Ha dado a este niño, Albert Camus, competencias que han permitido obtener un premio Nobel. Mira, eso es un poco excepcional. No se puede esperar que cada niño reciba un premio Nobel, pero es dar gracias para eso, es el encuentro toda la casita. Y entonces dice una cosa muy interesante: no es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Es decir, que la autoestima de Camus no viene realmente de este premio Nobel, que es muy agradable, es un reconocimiento muy fuerte, pero no es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Es decir, que su autoestima viene ya de antes, probablemente de su madre, de su maestra, etc. Pero eso es muy discreto, más discreto que el premio Nobel. Y entonces continúa de agradecer a su maestra. Es decir, nunca he podido olvidar todo lo que usted, como maestro, pero como persona humana también, hizo para mí. Entonces, vale la pena de despertarse un poco en este momento. Pues vamos a hablar de sentido. Y ese es un tema bastante importante para mucha gente. Mira, cuidado, no voy a decir lo que es el sentido de la vida, por una razón muy sencilla que yo no lo sé. Y podemos discutir durante años, pero sin conclusión probablemente final. Pero podemos responder a otro tipo de interrogación, que lo que es que nos da el sentimiento que la vida tenga sentido.
Eso es distinto. ¿Qué es en la vida que me da el sentimiento que mi vida tenga realmente sentido? Muchas veces de manera inconsciente o sin reflexionar, por supuesto con niños de manera inconsciente, pero me parece que niños también pueden sentir muy bien lo que es importante de esta manera en su vida. Y tengo una hipótesis que puedes creer o no, y me parece que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, lo que nos da este sentimiento, consciente o no, mi vida tenga sentido, o la vida de este niño tiene sentido, son todas las vinculaciones positivas que pueden existir entre mi vida y el gran corriente de vida alrededor de mí. Y son las vinculaciones positivas, es decir, cuando estoy muy mal y la vida también, por ejemplo, un terremoto, destruido la casa de una persona, muertos su familia, y él puede sobrevivir. Su vida va mal, la gran vida alrededor de él va mal, pero si él puede, por ejemplo, comprometerme como voluntario en la ayuda a los demás en esta situación de fracaso, eso es una vinculación positiva entre los dos y es eso que va a dar un poco de sentido a la vida. Mira, empiezo de manera mucho menos dramática en la vida real con miles y de miles de chiquitas cosas en la vida cotidiana. Y me parece que es un gran error de nosotros todos o casi todos de minimalizar el valor de estas pequeñas cosas en la vida cotidiana. Por ejemplo, un café compartido con una amiga. Es muy sencillo, pero es una chiquita vinculación positiva entre mí y el amigo y la vida. Para un niño, su peluche, el niño no tiene que comprender que es un objeto transitorio, etc., sino va a sentir que es su peluche que da seguridad y es como un pequeño puente con la vida fuera de él también. Jugar con niños, un grupo de niños que pueden jugar, pero eso conecta también a los niños. Cantar juntos, etc. Hay miles y miles, cuidar para el almuerzo, etc. Hay miles de maneras y me parece que es muy peligroso de minimalizar realmente el valor de estas cosas. Yo digo porque se puede observar si una persona está en una situación donde se cortan todas estas pequeñas vinculaciones con la vida, sufre terriblemente. Es lo que pasa con presos políticos que en una cárcel no normal, sino aislada a veces, y la tentación de suicidio es muy fuerte y muy rápidamente. Entonces, vale la pena de reconocer que hay un cimiento enorme de sentido en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Y además hay los proyectos, como la Ana Frank también, hay las relaciones de amistad, de familia, fundir una familia, etc. Esos son proyectos mucho más grandes, pero disfrutan también del cimiento de pequeñas vinculaciones positivas con la vida abajo. Es de poder decir su historia de vida también para un niño que ha sufrido, puede ser, no siempre es, pero puede ser también una manera de vincularse de otra manera con la vida. El cuidado para un jardín, para un animal, para otras personas, son todas esas cosas que permiten descubrir sentido en la vida, un trabajo que le gusta. La fe, que sea laica o religiosa, pero a una condición muy importante, solamente una fe no sectaria. La historia humana da ilustraciones sin fin del fracaso de una fe que sea laica o religiosa,
que es sectaria. Y al fin, el humor. Me explico, pues el humor constructivo, yo hablo solamente aquí de humor constructivo. El humor reconoce muy claramente que hay un problema. Otra vez, este realismo, pero un realismo más positivo, pues el humor va a abrir la mirada, cambio de mirada y otra vez, a un punto positivo olvidado, pero muy real. El humor constructivo es un acto de gran realismo, mucho más realista que el cinismo, que solamente puede ver lo que no va. Yo doy un ejemplo muy sencillo. Hace algún tiempo tenía problemas de salud realmente graves y serios. Y un amigo médico me pregunta, ¿qué tal la salud? Mira, explico un poco, pues él es médico. Y al fin digo con una sabiduría muy anciana, mira, de toda manera, al fin tenemos que morir de alguna cosa. Eso es el problema. Y yo en este momento veo el problema. Pero el amigo da una respuesta tan sencilla, rápida y genial, y con un humor muy fino, que abre la mirada a otra parte de la realidad, que es un acto de realismo, que reconecta de manera positiva con la vida. De esta manera, este humor constructivo da mucho sentido en la vida también. Y me dice, mira, es verdad, vamos a morir de alguna cosa, es así en la vida, eso es el realismo. Pero no hay ninguna urgencia. Y eso es una abertura totalmente distinta a otra cosa en la vida, pero es muy realista también, no hay prisa, no hay urgencia. Y al fin quiero hablar un poco de otra cosa que puede dar mucho sentido en la vida y no se habla mucho de ello, pues es un poco difícil, que es la belleza, que es muy subjetivo también, pero es muy importante. Mira, conocemos la belleza en la arteterapia, pero me parece ya hay mucho más que decir que en la arteterapia. También en situaciones muy difíciles, particularmente en situaciones muy difíciles, varias veces he observado la importancia de la belleza. Por ejemplo, eso es en Suiza, un hombre, una familia muy pobre que realmente tiene que luchar para sobrevivir. Existe en Suiza también, y mucho más que pensamos. Y el hombre ha recuperado en un montón de basura un armario, ¿se dice? Sí, de madera, un armario bonita pero un poco rota, y hace una reparación para recuperar este armario. Y tiene 4 hijos. Y entonces dice, podría decir, mira, este armario es muy útil para mí, etcétera, etcétera, útil. No, su primer comentario es, he recuperado y reparado este armario y de esta manera finalmente puedo ofrecer a mis niños alguna cosa hermosa, bella. Tienen en su habitación un armario realmente bonito. Y es la belleza que es la primera consideración de este hombre tan pobre. Y hay varios ejemplos de este tipo. Y siempre hay convergencia sobre la importancia de la belleza en la vida. ¿Por qué, finalmente? Por ejemplo, también un palestino que vive en la parte ocupada de Palestina, en una represión bastante dura, muy difícil. Y he preguntado a este palestino, la belleza realmente es importante en la vida en su situación de opresión. Su respuesta fue una pregunta. Dice, Señor, ¿cómo es posible que usted tenga duda de la importancia de la belleza en nuestra situación? ¿Cómo es posible?
Para él no había ninguna duda que la belleza es importante. Yo lo he visto también con presos, etc. No es un lujo de los ricos, sino es vital para mucha gente. No digo, no es un mecanismo, no digo que siempre funciona así, pero vale la pena de considerarlo y de educar a los niños también a la belleza. Pero ¿por qué tan importante? Y otra hipótesis, vivimos en un mundo muy funcional. Las cosas no tienen valor si no pueden servir a otra cosa, a realizar un objetivo. Es totalmente funcional. Y si no puede servir a otra cosa, no vale la pena. Viene la belleza. Y la belleza tiene valor en sí mismo, no sirve a nada, en principio. Pero tiene valor en sí mismo. Y me parece que la belleza es una información muy fuerte del valor de la vida en sí mismo. Entonces, si yo tengo dificultades, un fracaso total en mi vida, y yo puedo hacer la experiencia de belleza, es como si yo puedo compartir en esta afirmación que a pesar de todo, mi vida tiene valor, sin servir a nada. Y me parece que es eso que hace la fuerza de la belleza. Mira, hay una crítica fundamental. Hay gente que dice, mira, la belleza es muy ambigua, pues los líderes de los nazis en Alemania han apreciado mucho la música de Beethoven y otra música clásica. Eso es la belleza también, pero me parece es distinta. El carácter de confirmación del valor incondicional de la vida, eso es esencial en la belleza. Los nazis han pervertido todo, pues han excluido de la vida los judíos y muchas otras personas. Y entonces no es una confirmación incondicional del valor de la vida. Eso es la distinción. Y al fin, con todo eso, hemos visto siempre que la resiliencia es muy realista, pero abre a un aspecto positivo de la realidad también. Y es el profesor Löser de Alemania que ha dicho y formulado eso en una palabra, me parece muy fuerte. El más importante de la resiliencia es que nos da una esperanza realista. Es decir, que al corazón de la resiliencia es siempre esta dinámica de buscar una articulación entre realismo y esperanza. Pero, pensando eso, me parece que eso también es el desafío fundamental de la vida, no solamente en la vida en dificultades con la resiliencia, en la vida. Y si hay cristianos en la sala, yo diría, es probablemente también el corazón del mensaje cristiano. Muchas gracias.